sí ve que si se nos... Ok. Ah, ya. Ok, buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia a nombre de este colectivo que es Solidaridad con Ayotzinapa y los Derechos Humanos de México en Suecia. Tenemos con nosotros a la maestra Marcela Hernández Oropa. Ella es la presidenta por el Frente Nacional de Sororidad y el foro de hoy será acerca de la ley Olimpia y la violencia digital en México. Adelante, Olimpia. Digo, perdóname, Marcela. Marcela, perdóname. Hola. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación. Nada más me gustaría hacer una precisión. No soy presidenta, como que entre nosotras no hacemos esas cosas de ponernos como rangos o algo así. Sí nos especializamos en áreas, pero no hacemos ningún tipo de jerarquía, como que sí procuramos que la organización sea lo más horizontal posible. Entonces, soy integrante del Frente Nacional para la Sororidad y ya. Me especializo dentro del Frente en la atención a víctimas y bueno, también he hecho tareas como de enlace legislativo, el enlace administrativo y cuestiones así. Es a lo que me dedico dentro del Frente. Y pues bueno, aquí nos acompañan mi compañera Sandra y Stephanie, que me gustaría que se presentaran si tienen oportunidad. No sé si... Hola. Yo me puedo presentar, yo soy la ingeniera Sandra Muñoz y pues llevo ya varios años con el gusto de colaborar con Oli, con Marce, con Stephanie, con toda una gran red aquí de mujeres. Muchas gracias. Que pues estamos, por supuesto, por la dignidad de las mujeres en Internet. Y bueno, pues yo me dedico más al lado técnico y a pues dar herramientas técnicas, sobre todo a chicas y chicas jóvenes que pues están súper vulnerables a todo lo que ocurre y a visibilizar el alcance de estos mercados. Ahí un poquito más adelante pues tendré más oportunidad de platicar. Muchas gracias. Y hola, yo soy Stephanie, soy abogada y me dedico a Derecho Informático. Pues también estamos aquí listas porque nosotras también damos asesoramiento legal, además de pues justamente ser promotoras de la ley Olimpia a nivel nacional. Entonces, pues mucho gusto a todas. Bueno, pues me había comentado Eloína que esto, bueno, nos explicó que este foro va dirigido a mexicanos y mexicanas que se encuentran radicando en Suecia, que probablemente se conecten gente de otros países, que radiquen en otras partes, pero la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí porque yo fui en algún momento de mi vida una mexicana que vivió en Suecia. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, le tengo mucho amor a ese país y y bueno, pues encantada de estar participando. Si gustan, ya no sé, va a ser como hacemos pregunta-respuesta o empiezo con una ponencia, como ustedes me digan. Yo creo que empezarías tú por presentar lo que nos habías compartido. ¿Quieres compartir la Sí, de acuerdo. Bueno, pues voy a tratar de ser breve entonces. A ver, espérenme. Bueno, pues sí, como se anunció, este foro está relacionado con el tema de violencia digital y ley Olimpia, que bueno, quisiera explicar. A ver. Bueno, no sé, no avanza, ¿verdad? Creo que no se ve que avance la presentación. Ah, aquí está. Bueno. Sí. Ok, justo, violencia digital, ¿en qué contexto, no? Para nosotros es muy importante que se entienda el contexto porque no hablamos de violencia digital en un sentido muy amplio. No hablamos, por ejemplo, de delitos como fraudes digitales, como estas
técnicas de phishing, o no abarcamos grooming y otro tipo de delitos cibernéticos, sino que nos enfocamos en violencia digital, principalmente en cuestiones de género, la violencia que sufrimos las mujeres en medios digitales, como parte de un contexto sistémico en el que predomina el machismo, en el que predomina, pues sí, la supremacía masculina. Y bueno, en ese contexto surge este conjunto de iniciativas que, bueno, una vez más o menos delimitado, me gustaría proceder a explicar violencia digital. ¿Qué es? Bueno, lo definimos como un concurso de violencias que dañan la integridad, la dignidad, la intimidad y la vida privada de las mujeres principalmente. Principalmente de las mujeres por el tipo de prácticas en las que nos enfocamos, en lo que un poquito más adelante voy a hablar con más detalle. Bueno, como un dato, el informe de Comisión de Naciones Unidas para la Banda Ancha dice que el 73% de las mujeres ya se ha visto expuesta o ha experimentado algún tipo de violencia en línea. Y la particularidad de la violencia en línea es que el daño puede llegar a volverse viral, tiene alcances mucho más amplios que la violencia que alcances en cuanto a difusión del contenido, que el que puede llegar a tener la violencia fuera de línea, offline, pero al final, bueno, es una extensión de la misma. Además de que muchas veces el anonimato que brindan las redes sociales y estas cuestiones pues, informáticas, ¿no? El agresor puede no mostrar su identidad, puede esconderse detrás de una pantalla, pero sí exhibir a la víctima, ¿no? Además de que, bueno, una vulnerabilidad de estos espacios es que en la gran mayoría del mundo no están suficientemente regulados. Entonces, pues también se goza de protección de la impunidad, ¿no? Legal. Bueno, como mencionaba, es una extensión de la violencia sistémica que vivimos las mujeres a diario en México, pero es una situación que se extiende pues, prácticamente a nivel mundial, ¿no? En mayor o menor medida. Bueno, y pues el punto es que nuestro gran mensaje, digamos, es decir, lo virtual es real. ¿Qué quiere decir? Que no es cierto que la violencia se acaba en cuanto apagas tu celular, no es cierto que se acaba si cierras tu computadora, no es cierto que se acaba cuando cierras tus redes sociales. Este es un tipo de violencia que puede trascender a muchos ámbitos de nuestra vida y dañar fuertemente nuestra autopercepción, nuestra autoestima, nuestros vínculos con las demás personas, nuestra vida profesional, familiar, de pareja, entre otras muchas. Y bueno, sí, comienza principalmente, pero no exclusivamente, con ciberacoso y muchas veces va en aumento, da paso a más tipos de violencia que desafortunadamente en muchos casos han llegado incluso al feminicidio. Bueno, espero que alcancen a ver aquí. En el Frente Nacional para la Sororidad hemos desarrollado una forma, digamos, como de poner de manera gráfica los tipos de violencia que alcanzamos a definir o que hemos identificado, como que en un violentómetro, que está así gráficamente a manera de termómetro para como que identificar cómo va en aumento, ¿no? Inicia de pronto con la exclusión virtual, que muchas veces es nada más bueno, principalmente por parte de figuras públicas, si se les hace una demanda, no sé, políticos, representantes, que se les haga una demanda y te excluyan de todas las redes de alguna manera callando tu voz, como activista, por ejemplo, sube a insultos electrónicos, violación de datos personales, acecho o stalking, que es que estén insistentemente contactándote por diferentes medios y revisando tus redes, revisando tus cosas, se convierte en hostigamiento virtual, sube a suplantación de identidad, difamación virtual, que ya es un momento en el que
trascienden a hablar de ti, de tu vida, de tus, no sé, cualquier información que tengan, y la distorsionan para generar una percepción de tu persona, pues negativa. Ciberpersecución, sextorsión, que es, bueno, le pusimos sextorsión, en realidad es extorsión con tintes sexuales. También ahorita voy a explicar, me voy a enfocar en ese tipo de violencia más adelante. Difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que también ahorita lo explico con más detalle, y lo que ponemos como un nivel mucho más elevado de violencia es la trata virtual de personas. En esta situación, evidentemente, la situación sale de redes sociales, sale de la virtualidad, y muchas veces termina en hacer literalmente venta de servicios sexuales de personas a través de medios digitales sin siquiera tener su consentimiento en muchas ocasiones. Sabemos que no es necesariamente que una sea más violenta que la otra o más peligrosa, sin embargo es como que una forma que encontramos de poner más o menos de manera gráfica y fácil algunas de las violencias que identificamos en medios digitales. Bueno, como lo mencioné en un principio, la virtualidad es una extensión de la vida cotidiana, y todo lo que pasa fuera de línea pasa también a los espacios en línea. Son un espacio comunitario más, y no se había mirado de esa forma hasta muy recientemente, que bueno, simplemente basta ver estos tiempos de pandemia en las que, y esta misma conferencia en la que muchos, creo que por ahí hay un micro abierto, que a ver si nos hacen favor de cerrar, por fin. Bueno, que bueno, los medios digitales son nuestra forma de comunicación cotidiana, ¿no? Cada vez más en este entorno de pandemia, en el que, bueno, yo sé que en Suecia no ha habido como tal una cuarentena, o no ha habido aislamiento social en los niveles que, por ejemplo, acá en México. Aquí de plano se detuvieron las actividades productivas en su mayoría, o bueno, no se detuvieron, sino que más bien se relegaron a los ámbitos privados, a las casas, y cada quien trabaja desde su casa. Todas las conferencias, todos los eventos públicos comenzaron a ser online. Y bueno, pues ese es como que para medir un poco, para tener un feeling de la magnitud de lo que es nuestra vida virtual ahora, ¿no? Hoy en día. Estos datos que aquí tengo no son los más actualizados, es verdad, pero digamos que para más o menos entender, en 2012 pasábamos en promedio mundial 90 minutos en redes sociales al día. Este tiempo en 2009 ya era de 143 minutos al día. Los jóvenes entre 19 y 24 años son los que más tiempo pasan en redes sociales, con 180 minutos al día. Quiero mencionar que el promedio mexicano es todavía más alto, de 190 minutos al día. Y también un dato que salió en este entorno de pandemia, antes bueno, subió en un 30% el tiempo que pasamos los mexicanos en la red. Entonces, bueno, pues claramente los entornos virtuales son como casi decir la vía pública, ¿no? La nueva vía pública. Y totalmente todas las violencias que ocurren, muchas veces que vivimos las mujeres en el transporte público, en nuestros entornos laborales, en los espacios privados como las casas, todo ese tipo de violencia también la vivimos en los espacios en línea. ¿Qué pasa? Obviamente no es natural, no es una condición dada, es algo que se puede modificar. El comportamiento individual nunca es independiente de las circunstancias en las que se presenta. Y para demostrar, digamos, esto, yo uso el término patriarcado, que es un término que en los estudios de género se ha asignado, digamos, a este conjunto de conductas que
representan un sistema. No es nada más conductas, son creencias, son maneras de actuar, de pensar, tradiciones que se pasan de generación en generación y que finalmente permean a la institucionalidad y permean en todos los espacios de la vida pública y privada. Es un sistema que tiene mecanismos de supervivencia que relega a las personas que no entran dentro de él, es decir, por ejemplo, una persona, un hombre, hablaré de hombres porque digamos que mi enfoque en el género, dentro de los estudios de género, es más especializado en las masculinidades. Un hombre que vive en un entorno en el que todos los hombres son fuertes, son agresivos, son duros, no muestran emociones, es decir, y decide que él no es así, que él sí va a llorar enfrente de todos, que él sí va a mostrar sus sentimientos, que él no va a comportarse agresivo cuando recibe, no sé, un golpe o algo así. Entonces es como que el niño buleado, entonces es el excluido del sistema social, entonces él empieza como a cargar pila porque no alcanza el nivel de privilegio que implica ser hombre, ¿no? En su entorno. Ser hombre histórica y culturalmente ha representado el ejercicio del poder. Ser mujer representa ocupar un lugar jerárquicamente inferior respecto al que ocupa un hombre en cuanto a prestigio, poder, libertades y otro montón de significaciones que eventualmente van deteriorando en un sistema de opresión de la mujer por el hombre como norma de interacción. ¿Qué quiere decir? Que ya es un comportamiento generalizado que todo mundo reproduce sin cuestionar. Y bueno, pues así es como se van conformando muchas veces las masculinidades hegemónicas, que son estos grupos de hombres que ostentan posiciones de privilegio, posiciones de, ostentan como superioridad y que además, de alguna forma, son soportados por un sistema, por un conjunto en el que tanto dominados como dominadas aceptan su papel en el sistema y lo reproducen. Y no solamente lo reproducen individualmente, sino colectivamente. Es, por decir así rápidamente, un entorno sistémico en cuanto a género. Entonces, pues nosotras detectamos que la violencia digital es un problema con perspectiva de género, porque no podemos aislar todo este panorama sistémico de lo que vivimos en los espacios en línea. Digamos que entre otras muchas cosas que se viven como parte de estas diferencias, pero no solo diferencias, sino discriminaciones y violencias con base en género, es que percibimos los cuerpos de hombres y mujeres de formas muy diferentes y el cuerpo de la mujer sea, lo decimos nosotras, hipersexualizado. Es decir, se entiende el cuerpo de la mujer como un objeto más al alcance de los hombres, que el hombre funge como sujeto y la mujer como objeto corporalmente en una relación sexo-género, digamos. Es importante también decir que el contenido que encontramos en Internet, bueno, 90% de los contenidos que encontramos en Internet son de los contenidos sexuales, digamos, son de mercados de explotación sexual en Internet y se alimentan de los packs que se rolan. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces mal llamamos páginas pornográficas a lo que en realidad son mercados de explotación sexual. Los mercados de explotación sexual se venden como páginas porno, como entretenimiento para adultos, como si fuera normal, permitido, bueno, utilizar explotar las imágenes de las mujeres para generar consumo, ¿no? Es muy aparte, digamos, lo que es la industria pornográfica, en donde hay un contrato, en el que hay un consenso, en el que hay una remuneración,
A diferencia de este tipo de mercados de explotación en las que las mujeres están ahí exhibidas sin su consentimiento, que muy probablemente confiaron en alguna persona y dentro de un entorno de una relación intercambiaron imágenes sexuales, fotografías, videos, y esta persona termina, digamos, traicionando esa confianza, ese vínculo, y exhibe a la mujer. Sí, es algo que mayoritariamente pasa, o sea, siendo las mujeres víctimas y los hombres victimarios. No siempre es así, claramente no siempre es así, pero en la mayoría de los casos es de esa manera. 6 de cada 10 víctimas son menores de edad y 8 de cada 10 son mujeres. Ahora sí, por esto que les explicaba, decimos nosotras, ni porno ni venganza, no es pornografía, no hay este consenso, es explotación sexual. Y no es venganza, porque es un término muy utilizado, porno venganza, para nombrar este tipo de violencia. No es venganza porque no se cometió nada para merecer ese tipo de violencia, ¿no? Y pues también decir que no todo el contenido proviene de las prácticas del sexting. El sexting es esto que mencionaba, ¿no? El intercambio de imágenes, textos, videos eróticos entre dos personas por medios digitales. Pues eso, se supone que en un entorno de libertad, de confianza, de consenso. Eso, no hay ningún problema con esa práctica, simplemente pues se tiene que hacer lo más seguro posible. Nosotras afirmamos que no hay condiciones para, al menos no en México, para ejercer el sexting de manera segura, pero pues al final es una decisión en libertad que cada quien debe tomar. Es una práctica de alto riesgo precisamente porque es muy alta la probabilidad de terminar exhibidas en mercados de explotación sexual o por lo menos en redes sociales. Pero no todo el contenido proviene de esa práctica, porque también existen prácticas cada vez más generalizadas de personas que en el transporte público graban debajo de la falda, que le toman fotos a las pompas de las mujeres, que toman fotos a los escotes y luego eso lo suben. Y lo suben denostando, llamándolas con todo tipo de insultos, de groserías. Incluso hay páginas de mamás amamantando en donde les fotografían los senos. O sea, es un grado muy, muy deteriorado, ¿no?, de violencia contra los cuerpos de las mujeres. Entonces, bueno, nosotras jamás justamente procuramos, o más bien exigimos, que no se culpabilice, que no se revictimice a las mujeres que están exhibidas, porque es una reacción social también muy normalizada, el culpar a las mujeres por estar exhibidas ahí, porque cómo andaban vestidas así, porque cómo se les ocurre compartir su contenido, qué clase de mujeres son, y bueno, otra serie de formas de denigrar y de revictimizar a las mujeres por estar siendo víctimas de este tipo de delitos, porque es violencia, pero ahora en México, en cada vez más estados, es delito. Bueno, por otro lado, nosotras desarrollamos esto que se llama cadena de producción de contenidos cibernéticos sexuales, porque no solamente está involucrada la persona ni que produce el contenido ni quien lo hace público, sino que hay más. Quien produce el contenido, que puede ser en libertad, de forma, sí, digamos, voluntaria, que yo me fotografié y quise generar ese contenido, como puede ser como los otros casos en los que les comentaba que estoy siendo víctima de un acechador, de una persona que me hostiga en el transporte público y me toma fotos. Esa es la producción del contenido. Después está quién lo hace público, que por cualquier razón, ya sea intercambio por vía del sexting, o que lo obtuvieron sin consentimiento, o que incluso violaron la privacidad de un teléfono celular, de una cuenta de redes sociales, para extraer el contenido de forma ilegal, y lo hacen público, lo suben a la web. Bueno, quien lo sube a la web son los administradores de los espacios virtuales. Es decir, podría ser incluso las empresas como Facebook,
los sitios que albergan este tipo de mercados de explotación sexual. Y quién lo baja de la red, quién lo solicita, lo distribuye y lo reproduce. Es decir, nosotras siempre hacemos mención en que cada like, cada share, cada me divierte es un golpe a la dignidad de la mujer que se está violentando en ese momento. Incluso, bueno, mi compañero Olimpia lo dice con estas palabras: no necesitan estarte penetrando para violarte por medios digitales. Cada vez que comparten tu video, cada vez que comparten tu imagen, cada vez que se ríen, cada vez que se burlan, cada vez que te insultan por estar viendo tu contenido, es como si te estuvieran violando en ese momento. Entonces, bueno, ¿cómo surge Ley Olimpia? ¿Y quién es Olimpia? Justamente les comentaba, mi compañero Olimpia, pues fue víctima de este tipo de violencia. Un video sexual suyo fue filtrado primero a WhatsApp, luego a redes sociales. De pronto ya todo el pueblo, toda su comunidad la había visto, ya toda su comunidad la había juzgado, ya toda la comunidad conocía su cuerpo, conocía su cara, pero no la conocía a ella. Y se les hacía fácil hablar de ella, especular sobre su vida sexual. Fue hostigada, fue insultada, tuvo que incluso renunciar a su trabajo, mudarse de casa nuevamente, porque digamos que la fama del video se expandió todavía más allá de su estado. Y bueno, con apoyo de su madre, que es un punto súper importante para nosotros, tener siempre el apoyo entre mujeres y pues sí, principalmente de las madres, para salir adelante de este tipo de situaciones. Su mamá fue quien le dijo: no, tú no tienes la culpa de nada de esto, tú estás siendo víctima, vamos a denunciar. Y fue ahí donde comenzó el siguiente viacrucis, digamos, porque resulta que no había delito que perseguir. Cuando su video fue difundido, no es claro quién es el agresor, pero pues su pareja de aquel entonces pues era quien lo tenía, ¿no? Pero pues no había delito que perseguir porque ella era mayor de edad, porque lo había hecho en libertad, porque pues no se veía que hubiera violación. Entonces, pues no, ella era la culpable. Entonces se dio cuenta que había un vacío legal y comenzó a trabajar con personas que habían vivido el mismo tipo de violencia. Decidieron redactar primero fue una ley, pero quedó finalmente como en un conjunto de reformas que ahora se llaman Ley Olimpia, que consisten básicamente en una reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otra a los códigos penales. En la Ley de Acceso es para reconocer la violencia digital como una forma de violencia de género, con todas las implicaciones que eso genera para el Estado, que es de prevenir, o sea, destinar recursos para prevenirla, entre otras muchas cosas. Y en el Código Penal, para que quede penalizado la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, la extorsión sexual, y bueno, tiene algunos otros detalles, pero finalmente es que es el primer proyecto de reformas en México en materia de violencia digital desde una perspectiva de género y perspectiva victimológica. Es una iniciativa ciudadana hecha por mujeres jóvenes, impulsada por colectivas activistas feministas. Se llama así, evidentemente en alusión a Olimpia. Ella no le puso Ley Olimpia, evidentemente, pero así fue retomado por los medios. Y pues para nosotros también es una forma simbólica de reconocer todo el trabajo del activismo feminista, el que una ley lleve el nombre de una mujer. Bueno, pues su importancia es justamente que sirve para reconocer la violencia sexual, el ciberacoso, entre otras violencias ejercidas en medios digitales, castiga, visibiliza, previene e inhibe la violencia digital desde una perspectiva de género y crea mecanismos de capacitación para que las autoridades ofrezcan formas de acceso a la justicia. Actualmente ya se ha aprobado Ley Olimpia en 24 estados, nada más que este mapita no está del todo actualizado, porque algunos de los que aparecen en verde ya fueron aprobados. Bueno, Quintana Roo, también los últimos en aprobarse fueron Morelos, Jalisco y Quintana Roo.
que Jalisco y Quintana Roo apenas fueron esta semana. Morelos fue el mes pasado, me parece. Y bueno, pues nada, aquí tenemos una foto de las compañeras de Quintana Roo, que la verdad es que hicieron un trabajo excepcional. Es algo que para nosotras nos gusta mucho mencionar. Ley Olimpia no es nada más un texto de reformas, Ley Olimpia es una causa mucho más amplia que no tiene sentido si no se hace a través del trabajo colectivo, con mujeres, involucrando a mujeres, involucrando los sentires de todas, que es algo que viene desde abajo, es una causa mucho más amplia, no va nada más de reformar leyes y olvidarnos del tema, no. Atendemos víctimas, hemos profesionalizado cada vez más en esto, en la atención a víctimas, en el desarrollo de técnicas digitales de autocuidado y legales, porque también nos interesa que más allá de que sea ley, sea una ley que sirva para el acceso a la justicia. Entonces, tenemos que revisar también los procesos judiciales en ministerios públicos, en fiscalías, trabajo con jueces, trabajo con servidores públicos, herramientas de educación digital. Bueno, para nosotros esto es un tema mucho más amplio y me gustaría mucho si mis compañeras Sandra y Stephanie pueden ampliar un poquito al menos en cuanto en sus ramas de este tipo de violencia digital. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. No sé si pueda compartir mi pantalla, si me dan chance de compartir mi pantalla, quizá, Sandra. Creo que puedes quitarlo y... Si tú te puedes mostrar también, estaría bien poner tu video, Sandra. A ver. Híjole, es que como estoy un poco enfermita, la verdad es que me da pena. Sí, la verdad no he estado muy bien, pero sí me gustaría compartir mi pantalla. A ver, permítanme. Así aquí creo que puedo hacerlo. Pues solamente para ejemplificar, y gracias Mars por pues el recorrido de nuestra historia, ¿verdad? Porque escucho a las compañeras siempre y me acuerdo yo también de pues lo que se siente, ¿verdad? De entrar a Puebla, que fue el primer estado que aprobó esta reforma, en el Congreso de Guanajuato, aquí en Ciudad de México, que costó un año, hace poco en Quintana Roo, ¿verdad? Entonces, como que me hiciste recordar todos estos días y todos los éxitos. Y bueno, pues en estos mercados de explotación, pues les quería mostrar uno, cómo lo obtuvimos, pues a través de phishing, a través de una trampita que le pusimos a pues a una persona que opera en Twitter. Twitter es de los espacios pues más activos para el delito de difusión de contenidos íntimos sin consentimiento. En efecto, rechazamos llamarle pornovenganza por las razones que comentó Mars. Entonces, pues le llamamos difusión de contenidos íntimos no consensuados. Entonces, bueno, pues le tendimos una trampita y compartió uno de los mercados más grandes que hemos visto. Yo en particular empecé a verlos desde pues diciembre pasado, que pues nos llegan, ¿verdad? Los contactos de las víctimas y pues nos llega un caso, bueno, ese caso tiene 300 víctimas, otro caso es acerca de un folder con 700 víctimas, luego otro con 3,000 víctimas y luego que fue el que encontramos mediante estas técnicas, pues con gigas de contenidos de mujeres de todo el país. Entonces, pues bueno, aquí puse un ejemplo estoy en el folder de Sonora, entonces vemos que pues es 1 giga, 467 carpetas, casi siempre por carpeta pues es una víctima, ¿sí? No es que cada carpeta tiene otra, ¿verdad? Con pues muchas más. Y pues nada más de Sonora son 4,434 archivos. Entonces pues es un espacio que pudimos tomar antes de que lo bajaran, porque pues lo que suele pasar es que están arriba un rato y luego se quitan, digo, pues no son tontos, ¿verdad? No van a estar todo el tiempo en línea. Entonces, pues vemos que son muy ordenados, ¿verdad? Tienen aquí toda una suerte de, pues, folders de todo el país.
En total, a ver, déjenme ver aquí la información. 13.929 carpetas, o sea, mínimo 13.929 víctimas. Si no es que más, por estas subcarpetas que aquí no lo pone. 161.364 archivos. Entonces, pues este es un ejemplo de mercado. ¿Y qué es lo que vemos, por ejemplo, en Sonora? Bueno, pues folders de Ciudad Obregón. Aquí voy bajando. Creo que sí se está viendo, ¿verdad? Sí, creo que sí. También de Nogales, de otros, de otras ciudades, de Hermosillo, en Palma y Guaymas, Obregón, en fin. Aquí la verdad es que pues es el mismo caso para pues los diferentes estados. Entonces, ¿cuál es nuestra labor en este sentido? Pues es precisamente empezar la ardua tarea de buscar víctimas. ¿Por qué? Porque pues a diferencia de otros delitos, ellas no saben que están siendo víctimas, la mayoría. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Tratar de ubicarlas. Lamentablemente en muchos folders también, pues no solamente es el contenido íntimo, también tienen la foto de su perfil de Facebook, en donde trabajan, donde estudian, pues info para que las busquen. Entonces es pues ya un tema que va incluso más allá de los delitos o dinámicas que veíamos al menos hace 2 años. Yo sí he visto un cambio en que pues se ha vuelto más virulento esto y muchas veces es un concurso de delitos o que va cambiando incluso pues la dinámica a través del tiempo. Entonces no es, entre comillas, solamente compartir los contenidos, sino también la información personal y también fomentar que se les busque, que se les hostigue incluso físicamente, que lleguen pues a las casas de las víctimas, hombres, porque supuestamente ya ellas dijeron que querían pues tener relaciones, ¿verdad? O dar servicios, lo que este sistema llama servicios, que para nosotras es explotación, por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí se vuelve una dinámica más compleja. Si recuerdan en el violentómetro, el tema de trata virtual, que así se acuñó en el frente, y pues básicamente es una suerte de diferentes actores sociales y cada uno cometiendo diferentes delitos, y sobre todo entre hombres orquestados en contra de las víctimas. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de mercados. Hay otros, que la verdad ni siquiera quisiera como mostrar, pero por fines académicos, educativos, de mostrarlo, vamos a ver de los peores que existen en el país. Y pues son básicamente mercados, como si fuera Amazon. Ostentan pues víctimas de varios estados, por ejemplo, y pues también tienen pagos, están viendo cómo recibir pagos internacionales, hacen toda una dinámica donde también suben a menores de edad, por ejemplo, y cuando se les pide que los bajen, ellos piden dinero a cambio de bajarlos. O sea, ellos ganan dinero, ¿verdad? O sea, con o sin contenidos arriba. Y bueno, ellos ostentan 40 packs al mes, 10 por semana. Y bueno, pues por supuesto que están, y una parte de la problemática es que están, pues por supuesto, protegidos, ¿verdad? Porque esta página pues ya lleva más de un año, año y medio, diría yo, si no es que más, en línea. Lo sé porque pusieron un GIF animado, ¿verdad? Celebrando su cumpleaños, como página, y es pues de las más conocidas. Ya ha habido pues denuncias, bueno, reportes en línea, ya ha habido periodicazos, todo el mundo sabe de esta página, y pues incluso ha habido pues personas que hacen lo que se conoce como hacking y encuentran datos de quienes están detrás, pero pues ellos mismos han dicho que no les preocupan ni las leyes ni ningún tipo de situación porque están, pues digamos, organizados, conocen a las personas en las policías, en fin, o sea, ahí pues es un tema súper complejo porque definitivamente hay espacios donde son mercados, digamos, intraescolares, mercados en la prepa, mercados en una misma universidad, mercados intrauniversitarios. Un caso aquí en la Ciudad de México entre Tec Milenio y Tec Milenios y la Ibero, por ejemplo. Y hay otros que ya son otras puertas también, y es parte de la complejidad que pues tal vez
una persona o expareja comparte a sus amigos, luego esos vuelven a compartir y luego empiezan a abrir puertas a otras bandas delictivas que ya no pueden cerrar tan fácil. Entonces eso es algo de lo que quería aclarar, porque a veces se piensa que pues ya no pasa de ser un tema comunitario o que quemen supuestamente a la chica en la escuela y no pasa nada. Bueno, pues para nada es así, estos son mercados y al frente ha sido, la verdad, el único esfuerzo que ha empezado a contabilizarlos. Ahorita pues nos encontramos con, bueno, en un momento en el frente donde estamos generando informes. Y bueno, pues el primero es acerca del Estado de México. Y la verdad es un esfuerzo pues desde colectivas, incluyendo por supuesto el Frente y Defensoras y Ciclus y pues varias otras colectivas en cada estado. Esperemos pues también estar trabajando en el de Sonora. La verdad es que es una tarea titánica, pero bueno, digamos que ya empezamos con en este esfuerzo de documentar y de pasar de la anécdota al análisis cuantitativo. Entonces, pues hay una encuesta que se preparó, que se está circulando. Este informe se va a presentar, por ejemplo, en el 25 del presente, si nos va bien. Y así queremos generarlos en diferentes estados, así como honguitos están saliendo, ¿verdad? Y los estamos promoviendo, que básicamente estará desde sociedad civil y pues el esfuerzo de ver esta situación con perspectiva de género. Y bueno, pues no les quiero tomar tanto tiempo para dar chance a Stephanie también, pero aquí solo les quería mostrar que estamos trabajando pues en esto, ¿verdad? En ver las edades, por ejemplo, de las víctimas. En esta encuesta, pues la mayoría fueron adultas de 27 a 59 años, entonces sí es cierto que las víctimas pueden ser más jóvenes, pero depende, ¿verdad? O sea, todavía necesitamos ser muy granulares porque sí hemos conocido, por supuesto, a mujeres tal vez adultas que también viven difusión y también pues es un daño psicoemocional y comunitario muy importante, ¿verdad? Entonces, precisamente porque necesitamos saber mucho más de estas dinámicas y de estos delitos, pues es que iniciamos esta encuesta. Y son 3 fuentes de información. Una es, que empezamos este informe, son 3 fuentes de información, una la encuesta, otra patrullajes que hacemos, pues monitorear redes, porque sabemos que unas son puertas de entrada y porque otras ya son los espacios donde se comparten estos contenidos. Y aparte, pues tenemos acceso a ciertas herramientas, digo de forma muy básica, pero por ejemplo, herramientas de Big Data que se usan para analizar mercados, para analizar campañas políticas. Bueno, pues lo estamos usando para saber más de quienes comparten packs, por ejemplo, en Twitter, en un ejercicio donde pues supimos que la mayoría de quienes comparten son hombres, 87%, entre 18 y 25 años, educación universitaria, la mayoría solteros, la mayoría seguidores de toda suerte de influencers, supuestamente actrices porno, en fin, podemos conocer muchísimo de ellos y en vez de verlos como pues una demografía para cierto tema de mercadotecnia, pues verlos y hacer un análisis criminológico. Entonces, pues ese es un ejercicio en el que estamos. Y para terminar, pues aquí nada más un dato que saqué yo, pues muy rápido, de 10 cuentas de Twitter, esto en el caso de Domex. De las 10 cuentas más virulentas que encontré, pues 23,000 seguidores, ¿verdad? Puse aquí total de seguidores. Solo para mostrar la escala de la problemática, entonces pues ahorita estamos en la realización de estos informes y pues sí son informes frontera, no se han puesto los datos así, no se ha llegado a este detalle y bueno, pues es lo que quería compartir. Creo que hay un chat aquí, no sé si haya comentarios también o dudas o si será al final. Ah, nos dice Gloria Trujillo, qué trabajo, chicas. Sí, de verdad que sí, es una tarea titánica y este informe, pues es, por supuesto, un informe que va a seguir vivo, que va a seguir evolucionando porque los modos operandi siguen cambiando. Y también porque es un informe que queremos que sea parte del informe sombra de la CEDAW, que vaya a la plataforma de Beijing, que se traduzca al inglés con la Comisión Europea, o sea, ya, pues gracias a estos años de trabajo ya hay relaciones que ya se han forjado y pues también dar un mensaje al resto de pues las compañeras, sobre todo feministas, de pues este tipo de trabajo que tiene que hacerse también
en otros países, por supuesto, porque no hay solo víctimas de México, ¿verdad? Como bien decía Marce, pues es un tema global. Entonces, bueno, pues aquí le voy a parar para dar chance y ceder el micrófono a Stephanie. Muchas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir mi pantalla si es que necesitan compartir. Bueno, y voy a contestar nada más a las preguntas para que no se me vayan. Una vez que tengan toda esa información, ¿cómo pensamos usarla? Bueno, pues vamos a dar rueda de prensa, vamos a compartir los datos del informe. Seguramente va a haber uno exhaustivo y otro como resumen. Y pues hacerlo público, por supuesto, hacerlo público para toda persona interesada y por supuesto usar estos informes para nuestras reuniones con fiscalías, para informar nuestras campañas, para trabajar con instituciones educativas, pues todo. Sí, esta campaña es muy particular en que son todos los actores sociales los que están involucrados y por supuesto para pues presionar y para fomentar que exista un acceso a la justicia en el país. México no ha ratificado un convenio muy importante que es el convenio contra la ciberdelincuencia. Y pues ahorita, de hecho, hace unos días acaba de presentarse la Ley General de Ciberseguridad que posiblemente va a pues abrir bastante las puertas para que México pues no tenga estos 20 años de atraso que tienen, al menos del lado de investigación y de cooperación internacional. Por ejemplo, el folder que vimos de Mega, pues Mega está en Nueva Zelanda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Es la naturaleza de estos delitos es internacional y si estamos fuera y no estamos en la red que ya tienen 65 países para colaborar en estos delitos, pues digamos se dificulta esta colaboración. Entonces, pues sí, el informe va a ser para informar, para presionar, para pues visibilizar, para crear estas campañas de prevención, todo lo que hacemos como frente y lo que colaboramos pues con otras instancias colectivas, o sea, va a ser un informe pues multipropósito, la verdad, tanto para el acceso a la justicia como para prevención. Y pues a mí sí me interesa mucho que salga también del país, por supuesto, y pues ustedes también si gustan, pues apoyarnos cuando se presente, porque también, por ejemplo, en las búsquedas de páginas porno, pues por supuesto que hay discursos de odio contra mexicanas, hay categorías especiales de mexicanas. Suecia es de los mayores consumidores de pornografía en Pornhub, es el país número 16. Y pues todo alimenta estos mercados, ¿verdad? Porque siempre hay categorías de exnovias en las páginas porno y pues son miles. Y se escudan con eso de que son producciones. Bueno, pues si entramos a cualquier página es bastante obvio que no son producciones. Más si estamos hablando con víctimas, que son las que nos están pidiendo que por favor hagamos algo para bajar esos contenidos. Entonces, bueno, ya para no extenderme, pues queremos, por supuesto, que sea un informe que se utilice para todos estos objetivos que nos plantean. Y también, más allá de todo esto, la verdad para mí, pues eso es dar un mensaje a otras feministas de, pues, cómo necesitamos incrementar nuestra organización en cuanto a estos temas, porque el dolor es muy grande. Yo llevo años acompañando víctimas y de verdad no doy crédito a que esto continúe. Si hay algún informe en inglés, no, todavía no. Apenas sacamos el primer informe de Estado de México, apenas vamos a mostrar otro un poquito más elaborado el 25, digo, apenas vamos iniciando con este esfuerzo, pero definitivamente se enterarán cuando tengamos el informe en inglés y en otros idiomas, o sea, pues es que es un tema global. Entonces, dice María Gisela, si se encuentra contenido personal de alguna conocida en la red, ¿cómo actuamos? Igual y dejamos Ujú. las preguntas para el final, no sé si les parezca mejor. Ah, Creo que sí, hay está una bien. sección de preguntas al final de las exposiciones. Sí. Ah, ok, sí, está bien. Y también para ceder el micrófono a Stephanie. Sí, Venga, Stephanie. Hola, hola a todas y a todos los que nos están viendo. Ya vimos como un poquito del tema social, el tema ya lo pueden materializar viendo por qué lo decimos que lo virtual es real.
justamente no solamente en el tema de violencia digital general, sino en la violencia digital especializada y que se conecta con la violencia sexual. La verdad es que el lado de vista legal lo vemos desde dos perspectivas, ¿no? Una, estudiando, analizando y tratando de incidir en los tipos penales a través de la ley Olimpia. Nosotras también apoyamos en esa medida, nos tratamos de acercar a las legislaturas, a los congresos, para que salga un tipo penal en cada uno de ellos que sirva a las víctimas, que no viole principios constitucionales ni libertad de expresión y que sea acotado. Y les digo, sobre todo, que pueda servir a las víctimas. Si bien la ley Olimpia está enfocado con perspectiva de género, es una ley, es un tipo penal que puede servirle a mujeres y a hombres. También tenemos la otra parte, que es la asesoría a víctimas y la conexión directa con las autoridades, es decir, ya sea con los fiscales en específico y defensoras que se encarguen de justamente proteger a las mujeres en este tipo de delitos. En los retos, la verdad es que han sido bastante complicados en cada una de las etapas. En la etapa legislativa, por cada uno de los estados tiene un contexto específico. Nosotras tenemos ahora sí que el beneficio el privilegio de estar en la ciudad, donde hay un contexto a lo mejor muy diferente a cada uno de los estados de la República, y cada una de las experiencias ha sido distinta. Si bien algunos tipos penales hemos podido incidir más y otros menos, sabemos que la ley Olimpia o este tipo penal no es un tipo penal perfecto, es perfectible, pero sí queremos y buscamos que justamente sea un tipo penal que nos ayude a las mujeres a esto, a no terminar en mercados de explotación sexual, o una vez que ya pasó esto, encontrar a las personas que nos han agredido, a los agresores, y poderles pues imponer una pena, y además que quede marcado para efectos de reincidencia. Es complicado crear tipos penales así, porque el derecho penal tiene sus propios principios y tenemos que ser muy cuidadosos, porque justamente no. ¿No se estaba escuchando lo que decía? Sí, sí se escuchaba. Ah, perfecto. Se cortó un segundito. Perfecto. Que lo que no queremos nosotras justamente es que exista la posibilidad de que el Estado también nos reprima a través de los tipos penales. Entonces sabemos muy bien que tenemos que tener cuidado en cuidar los principios de taxatividad, el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, para que las personas tengan seguridad jurídica y además se les proteja un debido proceso. También nosotras entendemos todo eso, pero también entendemos que en el contexto mexicano, y yo creo que mundial, es muy complicado que a la hora de legislar se haga desde una perspectiva victimológica y en especial con perspectiva de género. Y no es lo mismo. Y si bien estamos luchando por la igualdad, tenemos que partir de la premisa de que esa igualdad no existe todavía. Vivimos en países, en México en especial, donde asesinan a 10 mujeres, sí es diario, me parece, a causa de, o sea, por feminicidio. Vivimos en estados mundiales donde la mayoría de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión sexual y donde además no solamente tenemos estos problemas estructurales de machismo y misoginia, sino que además tenemos problemas de corrupción y de impunidad. Y eso, pues, seriamente causa problemas. El legislador no es un experto jurídico, la mayoría de ellos no es o ciencias políticas. Sabemos que pues debido a la democracia, estos espacios, sobre todo en la Cámara de Diputados y Senadores, se llena por justamente el voto de la ciudadanía, buscando la representatividad. Pero esto significa que va a haber más retos, porque no en el lenguaje jurídico, por aspectos políticos, les cuesta mucho trabajo acercarse a las personas expertas y preguntarles si de hecho sí está bien redactado el tipo penal o los tipos penales o las leyes. A pesar de que a veces hacen mesas de trabajo, no siempre se toma en cuenta a la hora final los comentarios de la sociedad civil. Uno de estos problemas hemos tenido principalmente en Sonora, por ejemplo, donde el tipo penal que yo les sugiero que puedan leer, que es el artículo 167 bis, tiene problemas de redacción severos por falta de técnica legislativa graves.
Nosotras justamente no es que queramos que exista la ley Olimpia nada más porque sí y que se quede solo en papel. Queremos que en efecto existan estos tanto como de impartición de justicia necesarios para que las víctimas puedan acceder a la justicia. Entonces, hacemos este análisis, lo cual es un reto, les digo, para los legisladores, porque cada una de las materias, tanto fiscal como civil, como laboral, tienen sus propias reglas y ya es técnico. Entonces, así bien tienen asesores, a ver, la verdad es que a veces estos asesores no les dan la asesoría de vida y mucho menos, y les digo, tiene perspectiva de género. Avanzando un poquito más a la segunda etapa, que es la parte de asesoría a víctimas, nos ha costado también un poquito de trabajo, porque de hecho los ministerios públicos, aun cuando son afiliados a las fiscalías especializadas en violencias de género o violencias sexuales, les falta otra vez a investigar, cuestionar, incluso tener las entrevistas de las víctimas con perspectiva de género. Y es que, pues justamente uno de los comunes ha sido revictimizar a las personas al momento que llegan a las fiscalías. Les comentan que, pues, si ya son mayores de edad, si el contenido lo grabaron con consentimiento, sabían cuáles eran las consecuencias posibles de estos actos, entonces que casi que, pues, ni modo, ¿no? Que nos tenemos que atener a eso. Y eso además considerando que, como bien mencionó Marce, el hecho de que hayamos tenido este tipo de actividades ya nos estereotipa como unas mujeres fáciles, unas mujeres que venden su cuerpo. Imagínense, o sea, esta es la mentalidad que hay detrás. Siempre se le da responsabilidad a la víctima y no se busca la del agresor. No solamente es el reto ya a la hora de presentar las denuncias, sino que viene de los retos que tiene cualquier otro delito informático, que tiene que ver con la competencia y con el tema de las evidencias. Competencia quiere decir que mi agresor posiblemente esté en otro estado de la República o incluso en otro país y que tiene que haber tipos penales homologados o parecidos para que se pueda perseguir el delito y tiene que haber convenios de colaboración y cooperación para la investigación y persecución de estos delitos. Además, imagínense, ya entre países tendría que haber también estos convenios de extradición en caso de que pues, el agresor esté en otro lado. Este es uno de los problemas. Y la otra es la evidencia. La verdad es que mucha de esta evidencia pueden ser documentos informáticos o pueden ser cibernéticos o digitales o electrónicos. Yo en este sentido les recomiendo un libro que es el libro de Abogado Digital del maestro Jaime Díaz Limón, que justamente nos ayuda a separar este tipo de pruebas y cómo estas pruebas se deben ofrecer y cómo se podrán tener valor probatorio para los jueces. Y es que creemos a veces que solo con sacar screenshots de las cosas, ya tenemos lo suficiente para probar ciertas cosas, y la verdad es que no, la verdad es que es un proceso muy complicado que puede ver incluso con análisis forense de estas evidencias, con justamente sacar una imagen forense de todo de detenidos para poderlos presentar a los jueces. Y ya los jueces todavía tener otra vez el reto de enjuiciar con perspectiva de género y entender el proceso desde una perspectiva digital y saber valorar las evidencias digitales. Estos son cada uno de los retos que se están presentando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional con los delitos informáticos. Y justamente esto es los graves problemas que tenemos. Tampoco se tienen los digamos, tecnológicos suficientes para hacer correctas investigaciones y tampoco las personas que por salarios muy bajos, comentaba el día de ayer Sandra, no están entrando a las policías de investigación o a las policías de cibernéticas porque el salario es muy bajo y la verdad es que la preparación que se requiere es muy elevada. Entonces prefieren irse al sector privado.
Entonces, digamos que estos son los retos. Yo de manera adicional quisiera decir que, pues, a extenderles la invitación de justamente poder comparar entre países, ¿no? Hacer este derecho comparativo para saber cómo está cada uno de los países, si tienen o no tienen este tipo de legislación y por qué vale la pena que la tengamos, a nivel internacional. Si bien la Unión Europea tiene una muy buena protección a través del GDPR en cuestión de protección de datos personales, tal vez valdría la pena, como siempre, hacer otra vez el estudio con perspectiva, que eso pueda ayudar a las mujeres de la Unión Europea. Entonces, le hacemos esta invitación justamente para que podamos coadyuvar y participar entre todas. Qué mejor que hubiera una ley Olimpia a nivel mundial y ir avanzando no solamente a nivel en México, sino en todos los países, justo en el afán de que pues, se persigue y se castiga a las personas que deben ser castigadas y se nos proteja a las mujeres, a los niños y a todo el mundo en todos los países de igual manera. Si bien existe un tratado, que es el Tratado de Bucarest, que está relacionado con delitos informáticos, no se hace con perspectiva de género y no se toman en cuenta este tipo de delitos a mayores de edad. Entonces eso también es un poquito de problema. México no ha ratificado ese tratado internacional, entonces esperemos que también pronto lo ratifique y lo mejore en ese sentido. Y pues también si tienen algún tipo de dudas acerca de cómo jurídicamente se está llevando esta investigación, les invito a que pues, y pues recordarles a las víctimas que nos estén viendo que si en sus estados todavía no está la ley Olimpia vigente, no significa que no podamos acceder a la justicia. Podemos buscar mecanismos ya sea administrativos o civiles o en otros delitos ya sea como amenazas o extorsiones, violencia familiar, para poder buscar justicia de algunos de los casos. Claro que tiene que ver con la especialidad y con el contexto de cada uno de ellos, pero podemos buscar las estrategias y pues muchísimas gracias Marce, de verdad, y a ustedes las organizadoras por hacernos esta invitación y pues aquí estamos. Un saludo. Muchas gracias. Pues no sé si quieran que demos paso a la parte de preguntas. ¿Cómo hacemos? ¿Las leo yo de directo del chat o como me digan ustedes? Pues yo creo que tú las puedes leer y puedes ir contestando. De acuerdo. Bueno, entonces déjenme subo tantito. Ok. Me gustaría retomar, una vez que tengamos toda esta información, cómo pensamos usarla. Toda la información, bueno, sí, como bien lo dijo Sandra, pues obviamente vamos a ver qué se puede publicar y qué partes necesitan ser reservadas, obviamente por respeto a las víctimas y por bueno, datos sensibles y demás, pero más que cualquier otra cosa, ¿cuál es nuestro fin último? Que haya acceso a la justicia para las mujeres, que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia también en los espacios digitales, también en Internet. Entonces, puede ser utilizado, por ejemplo, para presentárselos a fiscalías, para a lo mejor en coordinación con unidades de investigación, ayudar, o sea, coadyuvar en las investigaciones para ayudar a detener estos mercados de explotación que se configuran muchas veces como trata de personas. Vaya, hay muchas cosas, muchos alcances que pudieran tener este tipo de informes, dependiendo también de cómo, pues de lo que logremos sacar, ¿no? Porque obviamente nos preguntan también esto de, ¿tienen algún informe en inglés? Uf, o sea, quisiéramos ya, pero nos ven a nosotras aquí, o sea, no les enseño, pero estoy en mi recámara. Sandra también ya nos dijo, estoy enfermita y así es como trabajamos. Muchas veces me han preguntado, oigan, ¿y dónde es su oficina en Jalisco? ¿A dónde puedo acudir a sus oficinas en Ciudad de México? Ya sé, mi oficina es el baño de mi casa a las 3 de la mañana, de verdad. Mientras todos duermen a esa hora tengo tiempo de trabajar y lo puede confirmar hoy Eloína. Así trabajamos
muchas veces todo el día, todos los días, quienes tienen tiempo de hacerlo así, desde nuestras casas, desde el comedor de nuestra casa, nuestra recámara, no tenemos oficinas, no tenemos recursos, nadie nos paga este trabajo, ningún gobierno, ningún actor privado, todo esto, los informes, la atención a víctimas, el desarrollo de conocimiento, de información, de herramientas, todo lo hemos desarrollado de forma voluntaria, autónoma, y lo único que a veces pedimos es para nuestros pasajes cuando vamos a dar, pues sí, a trabajar la ley en algún congreso de la República, es todo, o sea, realmente. Y pues lo que hacemos ahora, hemos empezado a cobrar algunas conferencias, pues para mantenernos, porque también no, dice Oli a una frase que a mí me da muchísima risa, de aplausos no me hago un taco, porque a ella todo mundo a donde va le aplaude, todo mundo la reconoce, ¿sí? Pero pues estamos con trabajo bastante precarizado, la verdad, porque nos dedicamos de gran parte de nuestra vida, de nuestro tiempo a esto, estamos profesionalizándonos mucho en esto y no tenemos recursos. Incluso hemos pedido en algunas convocatorias de recursos que financian proyectos feministas en materia de cibernética, y bueno, pues los recursos siempre se van a determinadas organizaciones y a nosotras nunca nos han tomado en cuenta, a pesar de que producimos, la verdad, bastante. Bueno, pues entonces entenderán que un informe en inglés nos implica también una tarea extra. Lo podemos hacer porque sabemos inglés, pero es que ojalá alguien nos pagara para ayudarnos a hacerlo. Ahora, si se encuentra contenido personal o de alguna conocida en la red, ¿cómo actuamos? Bueno, personal o de alguna conocida. Bueno, lo primero, atender el estado psicoemocional que este tipo de violencia puede generar. Porque, como lo mencioné en mi exposición, hay un sinfín de aspectos de la vida en donde este tipo de violencia puede tener afectaciones y muchas veces los agresores principalmente viven de nuestro miedo, viven de nuestra inseguridad, viven de, bueno, más bien se fortalecen con los prejuicios que tenemos nosotras sobre nuestro propio cuerpo, con nuestra inseguridad y falta de autoestima con respecto a nuestra corporalidad, a nuestra propia erotización y todos los tabús que tenemos, porque nosotras mismas muchas veces nos sentimos sucias o nos sentimos que valemos menos porque ya nos vieron, no sé, teniendo relaciones o porque ya nos vieron los pechos. O sea, cuando pues somos humanas, tenemos cuerpo de humana y eso no nos hace valer ni un gramo menos que a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, primero es eso, revisar el estado psicoemocional, buscar herramientas para estabilizarse, buscar generar redes de apoyo y bueno, eso como primeros auxilios. En una segunda instancia es justamente elevar todas las medidas de ciberseguridad, no sé, contraseñas en redes, bueno, no, antes que todo eso yo recomendaría capturar toda la evidencia, recopilar toda la evidencia, no borrar nada, absolutamente nada, en un primer momento, tomar capturas de pantalla del sitio, tomar capturas de pantalla de la exhibición incluso, guardar los links, guardar todo, porque todo esto es evidencia del delito. Cuando se borra, el delito queda sin evidencia y evidentemente es mucho más difícil procesar cualquier caso judicialmente sin evidencia, ¿no? Y ya, después esto de elevar la ciberseguridad, y después, pues sí, si se está siendo acosado o acosada, pues se sugiere no interactuar con el agresor, no interactuar en absoluto, y bueno, si se decide emprender una denuncia penal, bueno, pues hay que ordenar cronológicamente los hechos de cómo empezó la agresión,
hasta el momento actual, si hubo una relación previa con la persona, si se conoce o no la identidad, demás detalles, para presentar esa información ordenada cronológicamente en un ministerio público. Sí, es acudir a un ministerio público. En teoría, cualquier ministerio público en los estados donde existe ley Olimpia tienen que recibir este tipo de denuncias. Sugiero yo normalmente acudir a uno especializado en violencia sexual, porque suele haber personal un poco más capacitado y pudiera ser más difícil la revictimización. Sin embargo, los procesos y bueno, pues digamos como los sistemas de creencia machistas pues están muy arraigados y, como lo mencioné ya, permean en todas las instituciones. Entonces hay que procurar también el autocuidado, ir acompañada, al levantar tu denuncia, fijarte que el delito esté completo, como delitos contra la intimidad sexual, o dependiendo cómo haya quedado en cada estado, por lo general es así. Y bueno, dar seguimiento a la denuncia, porque pues nunca funciona solito, ¿no? O sea, no es como que pongas la denuncia y ya después el agresor está en la cárcel, no, se tiene que dar seguimiento. Bueno, esas son algunas, es como algo muy breve de sugerencias. Bueno, ahora, a partir de la información generada, se podrán establecer modelos y patrones de conducta sobre ciberviolencia. ¿Qué medidas pudieran impulsar en el futuro inmediato en la era post-pandemia? Yo creo que sí se pueden establecer modelos y patrones de conducta. De hecho, justamente en ese sentido también va lo que mencionaba de coadyuvar con autoridades en investigaciones de este tipo de violencia y este tipo de mercados. Si alguna de mis compañeras tiene algo que agregar en alguna de las respuestas, pues les pido que por favor abran su micrófono y digan. Sí. Ajá, adelante. Sí, adelante. Bueno. Yo quería comentar algo más, pero creo que alguien más quería hablar. Bueno, No. perdón, nada más para acabar con esta pregunta. Sí, por supuesto que hay modelos y formas de inclusive hacer análisis predictivo del comportamiento criminal. Ahí lo que falta, por supuesto, pues es que ese conocimiento llegue a las mujeres, porque es un privilegio conocer de Big Data, de modelos matemáticos, de estar dentro de instancias pues de Poder Judicial o de fiscalías, o pagar capacitaciones de inteligencia, pues todo este tipo de información realmente pues está muy en manos pues de este sistema. Entonces, para que mujeres lleguemos a tener acceso a eso, para que podamos influir positivamente para que estos delitos se vean como graves también por la afectación a las víctimas, pues ahí falta muchísimo. Pero sí, por supuesto que toda esta predicción se podría hacer. Ahí más bien es violencia estructural, que es la negación de estas necesidades, ¿verdad? Que es parte de pues la dificultad, pero sí se podría. Era lo que quería comentar. Muchas gracias, Ann. Pues sí, y las medidas en el futuro inmediato post pandemia, pues básicamente es como la difusión de este contenido. Bueno, no yo, estamos preparando en conjunto porque no les comenté, pero el Frente Nacional para la Solidaridad no trabaja solo, sino que tenemos células de defensoras digitales, que también es una organización que fundó también Olimpia Coral Melo. Y las células de defensoras digitales están en cada estado de la República. Entonces, de alguna manera tenemos como presencia territorial a través de compañeras que, como les mostré en la foto de mi última diapositiva, estaban las compañeras de Quintana Roo. Ellas son las defensoras digitales en Quintana Roo, que han dedicado muchísimo esfuerzo a revisar la legislación específica de su estado para establecer ley Olimpia de la mejor manera, de la más adecuada, de acuerdo a su contexto, y así lo han hecho en muchos estados de la República. Como les decía, trabajamos de la mano con la colectividad feminista y de mujeres, digamos, como desde abajo, porque para nosotras no tiene sentido llegar a hacer un texto y que no sea socializado, que no se incluya a las mujeres y sus perspectivas en cada región. Entonces, bueno,
tenemos estas células de defensoras digitales en diferentes estados y estamos generando un protocolo de atención integral a víctimas de violencia digital para capacitar a cada una de las células para que pues, todas tengamos como el mismo estándar, digamos, de profesionalización. Entonces, eso es como que de lo más inmediato para que esta información tenga cada vez más alcance. Dicen súper interesante el dato de Suecia, sí. Primero que nada, Carmen Blanco dice, primero que nada, mis felicitaciones, hermanas, tienen ya algún material de manera resumida que dé cuenta de todo este proceso. Quisiera escribir algo en sueco, estaría padrísimo en un periódico digital feminista. Ok, sí, hay material escrito, pueden visitar nuestra página, no está tampoco lo más cool del mundo, pero nuestra página es www.defensorasdigitales.org y también en nuestras redes sociales del Frente Nacional para la Sororidad, en Facebook y en Instagram también estamos como Sororidad Frente y en Twitter también como Sororidad Frente, @sororidadfrente. Ahí hay información, en nuestras redes hay mucha información y de todas maneras, con mucho gusto te tomaríamos una entrevista y estaría padrísimo tener un artículo en sueco. Lo que podemos hacer en nuestra página de Facebook es poner todos los datos de ustedes con sus páginas y todo, donde se puede conseguir más información. Sí, claro. Así se lo dejan si nos lo mandan, no solamente se queda en el chat, si nos lo mandan, entonces para que se ponga junto con esta grabación, donde se puede tener más información. Claro que sí. Ahorita lo ponemos a ver si alguna de mis compañeras lo puede poner, si no al ratito yo lo hago. Bueno, aquí Sandra les puso un comentario y un link. Que bueno. En Suecia, dice Gloria Trujillo, en Suecia es un delito sexual como si fuera offline, bajo la premisa de intercambio sexual no consensual, y si la víctima es menor de edad es pornografía infantil. Sí, también aquí es pornografía infantil si la víctima es menor de edad. No aplica ley Olimpia para menores de edad también. Ese es un dato muy importante porque obviamente el delito de pornografía infantil pues lleva mucho más tiempo regulado, tiene sus procesos penales también, pues se supone que ya deben estar más fijos, pero además es delito federal. Y bueno, es un delito que de hecho se ha encargado ahora un organismo que se creó en este nuevo gobierno, que se llama Guardia Nacional, y genera una investigación sobre ese tipo de delitos. Dice, y es muy severo el castigo. Sí, perdón, Sandra, que te interrumpa. No solamente quería, por lo que habíamos, bueno, lo que ustedes venían comentando de ser como una comparación entre países. No sé mucho de Suecia, pero lo único es que no hay ninguna diferencia, es decir, no existe la parte online y offline, o sea, ya entra como un delito sexual, punto. O sea, si tú no has dado un consenso para, por ejemplo, que se publiquen tus nudes o bla, 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 o si hay un acoso sexual de una persona, tú no das consenso, punto. Ya es un delito sexual que se penaliza como si fuera un delito físico, ¿me entiendes? O offline. Así que por eso no hay esa diferencia. Aquí si tú vas y buscas en Google cómo es la regularización en Suecia, pues no la hay, porque para ellos la vida offline y online, y como aquí la gente es muy vida online, o sea, Suecia es un país que pasa mucho tiempo online, pues obviamente no hay esa diferencia, porque así es, la realidad es online. Por eso es interesante, porque aquí es como, es un delito, punto. No va a haber una legislación especial, ¿me entiendes? Para eso. Y entonces en México el problema es eso, que tenemos que tener, como siempre, tener especializaciones cuando ya, por ejemplo, la realidad que tenemos ahorita ya es bastante cibernética, es como una extensión nada más de la realidad normal. Y al hacer esa diferencia es que yo siento que lo hace más complicado, simplemente. Pero nada, era más el comentario. Ya, gracias. Pues sí, la verdad es que, bueno, me plantea eso como un montón de interrogantes, porque, bueno, nada, yo creo que sí tienes razón, puede que simplifique mucho las cosas, pero bueno, aquí sí se necesita regular y en gran parte de los países sí se necesita regular precisamente por esta creencia de que si apagas la compu, si cierras el celular, pues ya no pasó nada, ¿no? Y bueno,
Comenta Valeria que incluso los fiscales, además de revictimizar a las chicas, les piden mostrar sus fotos y las miran de una manera morbosa. Es verdad, es una práctica que era muy común. Bueno, todavía seguramente, pero nosotras siempre recomendamos a las chicas que no muestren sus impresiones, las impresiones de las fotos y demás, porque justamente ese tipo de revictimización vivió Olimpia cuando fue a denunciar y pues se dio cuenta que existía ese vacío legal. Bueno, voy igual y no sé si haya más preguntas, porque aquí nos ofrecen ayuda, nos mandan saludos. A ver, si alguien me puede ayudar, a ver si encontramos más preguntas. A ver, dice ¿Tienes José Luis también tienen algún tipo de colaboración con organizaciones internacionales que tengan un fin similar? No, por ahora todavía no. O sea, bueno, no desde el frente, sin embargo, desde el activismo feminista, tiene mucho tiempo que sí hemos tenido redes. Sandra Muñoz es experta en eso. De hecho, ella estuvo en la Organización del Paro Internacional de Mujeres desde su surgimiento, creo en 2016, y en contacto con feministas de todo el mundo. Y no sé si quieras contarnos un poco, Sam. Y yo busco otras preguntas. Sí, por supuesto, pues sí tenemos relación, por ejemplo, con la ONG de World Pulse. Recordemos que esta no es una asociación civil todavía, es una colectiva, es una gran red. Entonces, pues esperemos evolucionar así como a esos pasos para que se puedan hacer, digamos, acuerdos más formales, pero de todas formas, pues sí, por supuesto, tenemos relación, por ejemplo, con las chicas en Estados Unidos de World Pulse, que es una ONG que da voz a diferentes mujeres en el mundo. Y ahí pues estamos como, bueno, Oli, mandó su historia, está en la página, ahorita se las mando para que la puedan checar. Yo también mandé pues una propuesta, estamos como Featured Change Makers, y pues que cómo nos apoyan ellas, pues básicamente nos van a apoyar en que este informe que se genere, pues que pueda ser presentado en esferas pues internacionales, ¿verdad? La más importante, pues la plataforma de Beijing el siguiente año, me parece. Es a lo que le estamos tirando. También con Culture Reframed, que es un esfuerzo de estudios críticos de la pornografía con la feminista Gail Dines, que ella precisamente pues ha hecho un análisis en el libro que se llama Pornland, que les recomiendo muchísimo. Y pues habla de la tierra de la pornografía, que básicamente es todo el mundo. Entonces hace pues este análisis de cómo el formato de Tube, de las páginas porno, de cómo pues operan realmente estas industrias y cómo son parte estructural también de pues la generación de este entendimiento de que toda sexualidad se puede convertir en pornografía, que es parte pues muy cuestionable desde la perspectiva de género. De hecho, incluso el término pornografía infantil pues se cuestiona, ¿verdad? Por supuesto que ninguna infancia puede realizar pornografía. La pornografía es una industria, la pornografía es, pues digamos, todas las dinámicas que comentó Marx, y aparte es una parte muy, muy importante en la normalización de la violencia sexual contra las mujeres. Entonces, pues por ahí están todos los estudios de pornografía. Aquí en México, pues nos falta muchísimo por recorrer en ese sentido, pero bueno, digamos que son ejemplos Well Post, Culture Reframed, las chicas de Nueva York, ay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida su nombre, pero pues también son la colectiva ya, que precisamente ha estado visibilizando estos temas, híjole, perdón, se me olvidó su nombre, pero digamos que hay contacto con compañeras que han estado en eso. Y pues por supuesto que no nos damos abasto con tanto trabajo. Sí, todavía es la hora que ni siquiera este informe de Domex, pues ya está como más completo, entonces imagínense, ¿verdad? Por supuesto que aquí la tirada es generar mayor fuerza internacional, porque pues, como saben, estos son mercados, estos son intereses, por supuesto que está ahí todo para que se continúe explotando a las mujeres
pues también a menores de edad, toda la pornografía, bueno, todo el contenido de explotación sexual infantil, bueno, el 60% de estos contenidos son de infancias en México, de adolescentes en México. Entonces, por supuesto que estamos, de hecho, en un país, el país número 5 en riesgos sexuales en Internet, según el índice de civismo digital de Microsoft. Entonces, en efecto, el contexto es muy difícil y por supuesto que esperemos generar esta visibilidad y yo creo que el informe pues es una forma, ¿verdad?, de visibilizar lo que observamos aquí y pues generar estas relaciones para ver cómo apoyarnos, porque definitivamente pues todos estos casos que nos han llegado, Marce, tú eres también, no me dejarás mentir que en todos estos casos que llegan de víctimas mexicanas con agresores internacionales, pues ahí necesitaremos saber qué hacer y cómo organizarnos. Uh-huh. Sí, lamentable, pero sí. Perdón. Bueno, pues sí, de hecho, como comenta Sandra, hay muchos casos justo de que víctimas mexicanas caen en trampas, digamos, de agresores de otros países. Es una práctica también muy común desde hace ya varios años. Pregunta José Luis Ramírez López, pero no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo se pueden arminar los derechos humanos y sobre todo en el tema de género en democracias que no son capaces de garantizar mínimos de equidad sustantiva? Ya que existen ejemplos como Suecia que tienen el precepto de andrógina en su normatividad y le ha permitido avanzar más rápidamente en el diseño de normatividades que garanticen la justicia en un sistema judicial. Bueno, o sea, yo siento que esta pregunta es muy amplia. Tampoco es como que... Chicas, perdón que te interrumpa. Yo tengo que salir, pero como yo estoy de coordinadora aquí, voy a dejar a Efraín. Efraín, ¿estás ahí? Habla. Sí, aquí estoy. Hola, bueno, hola. Entonces tú te quedas como host, te voy a hacer. Edme, Okay. nada más, antes de que salgas, pues quería decirte que me da mucho gusto conocerte. Gracias, y lo mismo. Y la verdad es que me comentó que estás en la universidad allá, en trabajo de género, y que eres sonorense, me dijo. No, soy de México, de la Ciudad de México. Eres de México, bueno. Yo entendí a lo mejor mal. Perdón, la de Sonora es Luz, Luz, está por aquí, de hecho. Sí, claro, ella de hecho está en nuestro chat de Sonora. Claro, de Defensoras Digitales de Sonora. Sí, bueno, pues me dio muchísimo gusto también conocerte. Igualmente, y seguimos en contacto y además nos mandan todos los links. Yo estoy también en una organización feminista aparte de Ayotzinapa internacional, que estamos en muchas redes, entonces me interesa mucho incluso subir esta grabación. Está en español, pero puedo hacer un resumen en inglés de lo que se trató a nuestra página. Y luego les puedo mandar a través de Loína nuestra página también. De acuerdo. Oye, pues eso parece como que sería buena colaboración para un futuro, ¿no? Sí. Organizaciones. Sí. Ya te hice host, ¿viste, Efraín? Sí. Entonces yo me voy y tú sigues y vemos lo de la grabación después. Ok. Excelente. Okay. Ándale pues. Chao. Muchas gracias, Edna. Chao. Gracias.